Es verme. Ahí está. Buenas noches, Leti. ¿Ahí me ves? ¿Sí me ves? ¿Me ves? Sí, buenas noches, Dios los bendiga. Dios los bendiga, buenas noches. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver. Buenas noches, Leti, bienvenida. Hermana Blanca, bienvenida. Vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Y el tema de hoy va a ser referente a los dos grandes mandamientos. Vamos a empezar por ver lo que es la cita del Evangelio de Marcos. Vamos a seguir. Dios los bendiga. No sé si me pueden oír confirmarme, de favor. Bueno, Leti ya la pude ver. Eh, Blanca, si me puedes confirmar, por favor. Bueno, vamos a empezar. Dios los bendiga a todos. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, se Bien. escucha entrecortado. Sí, Poquito. está un poco inestable la conexión. Perdón, a ver. Sí, está un poco inestable. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Sean bienvenidos todos. Y vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces dice la palabra de Dios que escuchaban que nuestro Señor Jesucristo debatía, eh, tenía encuentros, ¿verdad? Para poder interpretar la palabra de Dios con otros maestros de la ley religiosa, ¿no? Y ellos le preguntaban, Señor, dinos cuál es el mandamiento más importante. Y nuestro Señor le decía, escucha Israel. O sea, ¿qué era lo que me demandaba primero el Señor al pueblo de Israel? Lo primero que les demandaba, pues era que escucharan, que prestaran atención, que hubiera esa disposición en el pueblo de Israel, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos demanda a nosotros también el Señor? Que tengamos disposición para eso. Primero el Señor dice, hay que escuchar, hay que prestar atención, hay que dedicar un poco de tiempo, ¿no? Dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón. Es necesario que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nazca de nosotros buscarle, ¿verdad? Que nazca de nosotros alabarle, que nazca de nosotros estar en su presencia. Retomo las palabras del pastor Esteban, que alguna vez comentó, yo quisiera trabajar con todos, yo quiero trabajar con todos, ¿no? Pero voy a trabajar con quien quiera trabajar conmigo. Y lo mismo es Dios con nosotros. Dios quiere que Dios quiere que en todos nosotros nos acerquemos a Él, que todos procedamos al arrepentimiento. Eso quiere Jesucristo, eso quiere el Padre. Pero va a haber ese arrepentimiento para el que quiera estar también cerca de Jesús, ¿no? Es como un romance, ¿no? Un romance con el Señor. ¿Cómo podemos estar
o sea, ¿cómo podemos nosotros estar con la persona que amamos si nos acercamos a esa persona? ¿Y cómo va a haber amor si esa persona también me deja estar a su lado, ¿no? De otra forma no puede haber amor. Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué pasa cuando una pareja, sea hombre o sea mujer, el quien decida separarse, no puede haber amor, no puede haber afecto? Y lo mismo es con Dios. Dios nos llama, sí nos llama, nos muestra cosas, pero le podemos conocer a plenitud cuando de corazón, cuando de voluntad deseamos estar con Él. Mucha gente dice, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Si supuestamente Dios existe, ¿no? ¿Por qué pasa todo eso? Pero no se han dado cuenta que tenemos que dejar primero que entre Dios. ¿Cómo puede estar Dios con nosotros si no dejamos que entre Dios? Es necesario dejar que Él entre, dejar que Él habite con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no entra con nosotros si nosotros no le dejamos entrar. Es como cuando va alguien a nuestra casa a tocarnos. Si alguien nos visita, no puede entrar si nosotros no le abrimos la puerta. Amén. Amén. Tenemos que dejar primero escuchar al Señor, primero escucharnos, dice el Señor, escucha, pon atención, presta atención, de corazón déjame pasar. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dice, con toda tu alma. El alma, cuando se habla de alma, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Es que el alma es la que atrae pasiones. El alma atrae pasiones, atrae sentimientos, ¿no? ¿Y esto qué implica, hermanos? ¿Qué implica? ¿Quién puede definir o quién pudiera decir en pocas palabras o sea, cuál es su concepto de pasión? Por ejemplo, Blanca, ¿cuál es tu concepto de pasión? Hacer algo que es muy fuerte, ¿no? Algo que haces con mucho esmero, ¿no? Es algo que se hace con esmero, es algo que se hace con mucho empeño, ¿no? No sé, Leti, para ti, ¿dónde ubicas a la pasión o qué representa para ti la pasión? ¿Sí nos puedes escuchar? Sí, te escucho. ¿Qué representa para ti la pasión o qué es para ti, o sea, en qué concepto lo tienes, ese término? La pasión. Ajá. eh, Algo que te gusta, que, que lo haces y en algo en general, como puede ser que disfrutas mucho hacerlo y te apasiona. Es algo que se disfruta mucho hacerlo, ¿no? Es algo Por lo que, general yo lo asocio con el amor, ¿no? Cuando hablas de pasión, sí, casi siempre se asocia con el amor, ¿no? con el amor, y también, claro, como dijo Leti también, pues va implícita una atracción, ¿no? O sea, un gusto, un gusto. Sí. Entonces, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, o sea, decía el pastor que un chico, o sea, el pastor Esteban decía que un chico le decía, pasión se puede definir también como algo que haces, que te gusta tanto y que disfrutas hacerlo, pero que dejas todo, o sea, puedes tener, o sea, tu tiempo, puedes tener muchas cosas que hacer, pero le dedicas tiempo a eso, pero se le dedica tiempo a eso, ¿no? Y tiene razón, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dejó todo lo que Él tenía, dejó gloria, dejó grandeza en el cielo, dejó su trono, dejó la plenitud, dejó absolutamente un reino, dejó todo. Y vino y se hizo como nosotros. Él nos ama también con el alma.
Cuando una persona se apasiona por nosotros, ¿qué es lo que pasa? Deja todo y yo te voy a ir a ver, ¿no? Por eso cuando las parejas, cuando se aman con pasión, dejan todo y van a ver a esa persona, dejan todo y van y le hablan por teléfono, dejan todo y van y tienen tiempo para eso, ¿no? Así nuestro Señor Jesucristo, Él dejó todo y tuvo tiempo para venir a nosotros, para venir a dejar un mensaje de salvación. Nadie, ningún personaje ha hecho eso, ninguno. Dice, con tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Dice, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, con toda la mente, ¿qué implica esto? Que todo lo que tiene que ver con la mente, con nuestra inteligencia, la dedicamos a Dios. Ajá. Nosotros de ninguna manera subordinamos nuestra inteligencia a ningún otro ser, a ninguna otra persona. Subordinamos nuestra inteligencia, se la adjudicamos a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros digamos o pensemos, a ver, ¿cómo voy a hacer para amar a mi prójimo? Para que esta persona pueda conocer a Dios a través de mí, o pueda conocer a Jesucristo a través de mi persona. ¿Cómo puedo hacer que alguien conozca a Jesús a través de mi vida? Y empieza a trabajar nuestra mente, empezamos a idear alguna manera, ¿no? Para poder hacer llegar el Evangelio. Decía el apóstol Pablo, yo hago cualquier cosa para poder predicar el Evangelio. Decía, y cuando fui a la ciudad, fui a Atenas y fui a Filipos y fui a varios lugares, a varias ciudades de Europa y de Asia, él decía, yo veía una oportunidad para predicar. Cada que llegaba y cada que desembarcaba, tenía una oportunidad para reflejar a Jesucristo. Utilizaba su inteligencia, ¿verdad? Para él poder demostrar a Jesús. Decía, me hago como ellos para poder ganarlos a ellos. Me hago como ellos, decía, voy a tratar de entender un poco su idiosincrasia, voy a tratar de poder entender un poco su manera de ver las cosas o su cosmovisión y entrar desde ahí, ¿no? Para poder reflejar a Jesús. Eso es amarle con la mente, ¿no? Y también implica el hecho de que meditemos en su palabra. Ya habíamos estudiado que la meditación en la palabra de Dios es un acto de fe. Que imaginemos su palabra cumplida en nosotros, como Isaac lo hizo junto al pozo. En la prédica de Meditando junto al pozo lo podemos observar. ¿Cómo hacía Isaac? Cómo él, delante de un lugar donde sabía que se había manifestado el Señor, ahí estaba esperando que su promesa se cumpliera. Él tenía fe porque se planteaba el hecho de decir, mi hermano Ismael ya fue bendecido, Agar aquí fue bendecida, ¿por qué yo no voy a ser bendecido? Gente que estaba en el simbolismo de la servidumbre, en el simbolismo del pecado. Sin embargo, Isaac era libre, Isaac era un amo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos ha hecho coherederos con Él, ¿sí? Coherederos con Él. De esa forma podemos amar a Dios, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente. Hay varios matices también, pero bueno, eso es a grandes rasgos. Dice, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Amar al prójimo como a uno mismo. Amar al Señor, amar a nuestro hermano como si fuera nuestra propia alma, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Decía en San Marcos 5, dice, ora por tu enemigo, ora por el que te ultraja, ora por el que te persigue, ¿no? Vence con el bien al mal. Si algo te quiere hacer, si te ha hecho daño alguna vez, perdónalo.
Dice, ¿por qué? Porque dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, porque si Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre el que le sigue y el que no le sigue, nuestro corazón debe estar dispuesto primero a escucharlo, primero a escuchar el mensaje de Dios, para poder nosotros practicarlo. Por eso le decía, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice el 32, el maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios que exige la ley, ¿no? Ellos sabían perfectamente que lo más importante era demostrar amor, que siempre podamos demostrar amor hacia Dios y a nuestro prójimo. Que eso es más importante, las ofrendas las ofrendas quemadas y los sacrificios son más importante que cualquier liturgia, son más importante que cualquier sacramento. Y fíjense qué le dijo el Señor. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, ¿qué quería decir nuestro Señor Jesucristo aquí? Está muy bien que entiendas la palabra, está muy bien, tú lo entiendes a la perfección. Primero escuchaste, o sea, primero escuchó, porque dice, escucha Israel. Después este hombre entendió, lo entendió, sí, es verdad, Señor, así es. Pero en el 34 casi le dice, no te basta entenderlo. No te basta entenderlo. Porque le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, le dijo, no estás lejos. Cuando decimos no estás lejos, cuando hablamos de lejanía, hablamos de una distancia, ¿no? Entonces le dijo el Señor, te falta que el reino de Dios llegue a tu vida. Dijo, no estás lejos. Si lo entiendes, no estás lejos, pero tampoco has entrado a la voluntad de Dios, ¿no? Simpatizaba con Jesús, simpatizaba, eso es verdad, pero no le dijo el Señor, estás dentro del reino de Dios. No le dijo eso, le dijo, no estás lejos. Le dijo, hay una distancia todavía que te separa del reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a Jesucristo aquí? Nos quiere decir que sí podemos entender la palabra, ya podemos escucharla, ya podemos entenderla, pero no es suficiente con eso. Entenderla y escucharla no nos pone dentro del reino de Dios. Lo que nos pone dentro del reino de Dios es practicarlo. Lo que nos pone dentro del reino de Dios es practicar todo esto. Dijo, no estás lejos, o sea, le dijo, no estás dentro, no estás dentro del reino de Dios. Todavía no recibes al Señor en tu vida. Herodes, el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, también le gustaba escuchar a Juan el Bautista, le gustaba escucharlo, se deleitaba, o sea, sentía la palabra de Dios, sentía el poder de Dios, pero no quería dejar su pecado. Él también simpatizaba con el Señor, pero a lo mejor en un momento estuvo cerca también del reino de Dios. Si escucho, si simpatizo, si me gusta, pero sigo en mí, pero quiero seguir aquí, ¿no? Pero sigo aquí, sigo aquí. Entonces le dijo el Señor, todavía hay distancia, ¿no? Pero por eso dice el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, ya no vivo yo, con Cristo fui juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces él entendió que para poder nosotros estar dentro del reino de Dios es necesario practicarlo, es necesario hacerlo. Vamos a ver
La siguiente diapositiva. Entonces aquí ¿qué quiere decir la palabra entender? Entender nos acerca a Dios, pero no nos lleva a Dios. Podemos tener un entendimiento grande de Dios, grande de su palabra, podemos leer toda la Biblia, pero entender la palabra de Dios no necesariamente nos lleva a la presencia de Dios. Nos lleva a la presencia de Dios o al reino de Dios practicar las cosas, practicar esta clase de amor. Amar al Señor de esta manera, que tengamos tiempo para Él, que pensemos en Él todo el tiempo, que lo hagamos parte de nuestra vida en cada una de las cosas que nosotros hagamos. ¿Sí? Con todas las fuerzas, no con nuestra fuerza material, sino con la fortaleza que Él nos da a través del Espíritu Santo. Mucha gente, escuchamos a mucha gente que se burla, eso fue obra del Espíritu Santo. Bueno, no tienen ni idea de lo que es decir eso, ¿no? O sea, muchas veces la ignorancia, dice, la gente pone los memes en las redes, fue obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la ignorancia no los deja ver lo que Dios quiere, ¿no? Amén. Entonces, el fariseo o el maestro de la ley entendió perfectamente que la cuestión moral está encima de las ceremoniales, ¿no? Mucha gente hoy en día piensa que con hacer sacramentos, no solamente en la iglesia católica, sino en la iglesia cristiana también, la boda, la primera comunión, todo eso nos va a llevar a Dios. Esas son cuestiones ceremoniales. Pero el sacerdote, el escriba claramente dijo, es que practicar el amor y eso verdaderamente está por encima de todas esas ceremonias, de todos esos ritos ceremoniales, de cualquier sacramento. Es Samuel capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver qué pasó con Saúl, brevemente. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Primero le dijo a Saúl, pon atención, Saúl. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿La sumisión a quién? La sumisión a Dios. ¿Qué es lo que más agrada al Señor? Que la gente cumpla con ritos ceremoniales, que la gente cumpla con sacramentos, o que escuche la voz de Dios. Que escuchemos, o sea, la gente puede tener todos los sacramentos posibles, pero lo que nos lleva a Dios es la obediencia. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Por ejemplo, los narcotraficantes hacen muchas obras de caridad. ¿Qué es lo que hacen? Pavimentan calles, ponen escuelas, pero no quieren dejar de seguir en su pecado. El mismo rey Herodes Antipas y el rey, su padre, Herodes el Grande, construyeron el templo de Dios. Ellos participaron en esas construcciones, en esas obras. Y ahí ciertamente se manifestaba Dios. Pero ¿qué pasó con Herodes el Grande? Mandó a matar niños inocentes. Como un hombre que construyó parte del templo del Señor, mandó a matar quería matar al mismo Jesucristo cuando era niño, ¿no? Herodes Antipas, pues también simpatizaba con Juan, pero no obedecía. Juan el Bautista le dijo, es ilícito que estés con esa mujer, es la esposa de tu hermano. Pero él no quiso hacerlo, dice la sumisión es mejor que la grasa de los carneros. El someternos a Dios es mejor que todo eso. Dice una hermana, ame a su prójimo, perdone a su prójimo. Hermanos, hay que amar como Dios ama. No hay que guardar rencor, hay que pedirle perdón a Dios, entregarles esas cargas a Dios con las que nosotros no podemos. Pues ese Señor, sumisión, someternos a Dios.
¿Qué pasó con el rey Saúl? Ahí en la imagen, ¿qué es lo que podemos ver? El rey Saúl, después de haber pecado, cuando el Señor le dijo, vas a destruir a Amalek. Bueno, creo que su primer, sí, fue con Amalek ya fue cuando le dijo, hoy hubiera firmado tu reino el Señor para siempre si hubieras obedecido. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Dijo, yo dejé aquí lo mejor, dejé vacas, dejé carneros, dejé tantas cosas para sacrificar a Dios, pero el Señor no te mandó eso, te dijo otra cosa, que obedecieras a su voz. Dice Oseas 6:6, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Conocerle es que amemos a Dios, practicar sus mandamientos, poner en práctica lo que Él nos dice. Fíjense qué pasó con el rey Saúl. Dice la palabra de Dios que cuando Samuel le dijo, ya Dios te ha desechado por no obedecerle, Saúl dijo, pero no, ve a rogar a los ancianos, ve conmigo y ve delante de mí para que ellos me hagan caso. Casi corretea a Samuel y forcejea con Samuel. Allí en la imagen se ve como el rey Saúl rompe el manto, ¿no? Dice la palabra de Dios que rompió en el libro de primera de Samuel, dice que rompió el manto del profeta. ¿Qué significa esto? Cuando rompen el manto, ¿qué significaba en el tiempo de la ley? Por ejemplo, el profeta Ahías, cuando le dijo a Jeroboam que el reino iba a ser dividido, rompió su manto en pedazos. El manto significa el reino de Dios. Y aquí Saúl él mismo rompió su reino. Él mismo rompió su reino porque el manto significa el reino de Dios. No pudo establecerse en el reino de Dios. Por eso el escriba, por eso el escriba dijo, por eso el Señor le dijo al escriba, no estás lejos, pero o sea, todavía te falta, ¿no? Todavía te falta, le dijo. Pues el Señor dice, quiere que demostremos amor al hacer lo que Él nos dice. Dice, salgan de la fornicación, pueblo mío, salgan. Salimos de la fornicación. Nos cuesta trabajo, depositamos nuestras cargas a Dios, ¿no? Al Señor no se le puede comprar ni con dinero, ni con tantas cosas, ¿no? El Señor quiere más bien de nosotros que obedezcamos cada día su palabra, que le busquemos a Él, que entreguemos todo a Él. Dice Miqueas 6, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El Señor nos invita a hacer lo correcto. Dice, culpa y castigo de Israel. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan, el Señor los envía. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos lo que es correcto. Y lo que es correcto es practicar el amor. Porque cualquier cosa que practiquemos, cualquier cosa que hagamos para el Señor, en amor, eso es lo correcto. ¿Sí? El Señor no quiere que le demos tantas cosas. Mire, o sea, como la gente, ¿qué dice en 1 Corintios? ¿Qué dice? Dice, porque aunque yo diere toda mi hacienda a los pobres, pero si no tengo amor, dice, pues nada soy. Dice, si no tengo amor, pues nada soy. Y aun aunque diere mi cuerpo para ser quemado por toda la gente, si no tengo amor, nada soy. Entonces, la demostración del amor para Dios es que obedezcamos sus mandamientos. Primero, ¿cuál es el proceso para poder hacerlo? Escuchar. Primero tenemos que escuchar, tener disposición para escucharle. Segundo, buscar en el entendimiento de la palabra de Dios. Y tercero, que lo conozcamos. ¿Sí? Dios quiere
lo hagamos partícipe en todas las cosas que hagamos, en todas las cosas que practiquemos. Quiere que seamos, Él ocupar el primer lugar. Que demostremos el amor con nuestro prójimo, el que necesita de la palabra de Dios, llevar ese mensaje de salvación. ¿Sí? Y Dios quiere bendecirnos, quiere que seamos cada día uno con Él, no solamente simpatizar con Él. No basta eso. No basta entender la palabra. Quiere el Señor que lo practiquemos, que le conozcamos, que seamos sumisos ante Él, que obedezcamos, que ningún sacrificio que hagamos es mejor que la obediencia. Ningún sacrificio, hay mandas, ¿verdad? Como tradiciones, hay mandas. La gente se va caminando de rodillas al Zócalo, la gente se va caminando de rodillas a la Basílica, la gente hace tantas cosas. La gente se rapa el pelo, la gente se deja crecer el pelo. Dijo el Señor, no hay nada más importante, eso pasa a segundo término. Lo importante es que oigan mi voz. Lo importante es que su palabra esté dentro, que la palabra de Dios esté dentro de nosotros. Podemos ayudar a tanta gente, pero tenemos que dejar el pecado. Podemos ser caritativos, pero lo primero es dejar el mal camino, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, para Dios es más importante la obediencia antes que el sacrificio. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pues bueno, no sé si quisieran agregar algo. Tenemos unos 5 minutos para poder retroalimentar. Blanca, no sé si con qué te quedaste de esta enseñanza. Pues sí, que me gustó mucho algo nuevo que aprendí fue el hecho de que rompió Saúl el manto. Eso no sabía cuál era el significado, sabía que el hecho de que si rompes o agujeros o algo por el estilo es tener algún tipo de fracaso, pero romper una persona o rasgar de algo muy cercano al Señor es romper el pacto o el reinado. Eso me gustó mucho. Y lo del amor con el Señor es una palabra muy fuerte. Es algo que tenemos que hacerlo constantemente y es difícil si no lo tienes en tu corazón. Cuesta trabajo y hay que trabajar en eso porque el amor es trabajar en ello. Amén. Amén. Leti, no sé si quieres, ¿con qué enseñanza te quedas de las citas bíblicas de esta noche? No sé si nos puede escuchar. A ver, Lidia, hermana Olga. No sé si hay un problema con el audio, pero bueno, vamos a, quisiera poner en oración a Raquel. Ella es una hermana que se está convirtiendo, pero ha tenido problemas de salud muy fuertes. Ha tenido problemas de salud muy fuertes y la verdad necesita ella oración, necesita ella de nuestro apoyo y vamos a hacer oración por ella para que ella pueda establecerse mejor en su salud, para que ella pueda restaurarse en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer oración. Señor Jesucristo, gracias en esta noche por la enseñanza que tú nos has dado, porque ciertamente dice tu palabra que es mejor cumplir con ella, hacer lo correcto, demostrándote amor, Señor Jesús, a través de la obediencia, hacer lo que a ti te agrada, va más allá de los sacrificios, que la obediencia es la que nos lleva a establecer el pacto contigo para siempre, que la obediencia
nos mantiene firmes. No queremos ser como Saúl, quien rompió el manto, quien rompió el reino. Él mismo lo rompió, dice la palabra. Lo rompió. Nosotros no, Señor. Nosotros queremos que tú nos cubras con tu manto en todo momento, en cada hora, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu benevolencia. Queremos ser obedientes. No caer en la monotonía, en cumplir por cumplir, en hacer las cosas por hacer, sino que nuestra comunión contigo sea fuerte, sea sana, sea de obediencia, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú te manifiestas en medio de nosotros. Te rogamos también por la vida de nuestra hermana Raquel. Ella ha padecido de salud, Señor Jesús. Bendícela. Ten misericordia de ella, Padre, por favor, por amor de tu nombre. No la dejes, Señor. No la desampares. Bendícela y protégela, por favor. Señor Jesucristo, ayúdala. Ayúdala, Padre. Ella ha tomado disciplina en la lectura de tu palabra. No la dejes, no la desampares. Señor, te pido por Blanca, por Adolfo, por Abril Valeria, Señor Jesús. Bendícelos por amor de tu nombre. No los dejes, Señor. Esfuérzalos. Te pido por Leti, Señor, quien ha estado escuchando tu palabra. Ayúdala, Padre, por favor. Tómala en tus brazos, Señor. Bendícela, Padre Santo, por amor de tu nombre. Bendícela a ella, bendice a sus hijos que están en Guadalajara, Señor. Bendícelos, por favor, Señor. Tómalos en tus brazos, estos niños que tú amas. Bendice a Olga, Señor, a su mamá, la hermana Francisca. Ayúdala en sus dificultades, en sus problemas, en todo lo que ella padece, Señor. Bendícelos, por favor, Padre bendito. Ten misericordia de ellas, Señor. Son siervas tuyas, son hechura tuya, Padre Santo. Te pido por Rubí, te pido por mi tío Braulio, por mi tía Verónica, Señor, por Emiliano, por Devainí, Señor, por todos mis primos en esta casa, por Maite, por Eric, por César, por Betty, por los niños, Señor Jesús, por todos ellos que necesitan de ti, que necesitan escuchar tu palabra, que necesitan quebrantar su corazón delante de ti. Señor Jesús, ciertamente tú eres quien vas delante de nosotros. Bendícelo, Señor, que cada uno de los que escuche este mensaje tenga paz, tenga abundancia en sus vidas, que cada uno pueda ser obediente a tu palabra, Señor Jesús. Bendícelos, por favor. En tus manos encomendamos todas estas peticiones, nuestro hermano Gustavo, nuestra hermana Alicia. Señor Jesús, tú sabes por qué dificultades están pasando, Señor. Bendícelos, Padre Santo, por amor de tu nombre. Amén, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, Dios bendiga a todos. Dios está reconociendo su esfuerzo para seguir adelante. Hermanos, Gracias, igualmente. vamos a, por favor, compartan los videos, denle like. Si tienen alguna duda, escríbanlo en la caja de comentarios. Activen la campana de notificaciones para que este mensaje pueda llegar a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos. Sigan en oración y en la lectura de la palabra del Señor. Dios los bendiga. Amén. Gracias por compartir. Gracias. Gracias. Adiós. Dios.